Esa es una proyecto para Plaza de Armas, desde el año pasado, junio, el primer desalojo lo sufrí el 15 de junio. Yo pero pues estaba en Plaza de Armas, 2 meses, a conseguir la restitución de nuestra comunidad, por orden judicial de la jueza Magalí Zavala con una medida cautelar. Los colores de comunidad pues ya restituyó breve nuevamente después de 2 meses lo sufrí en el segundo desalojo el 4 de noviembre del mismo año. A 7, casi 8 meses después del segundo desalojo en la Plaza de Armas, y nuevamente conseguimos la restitución de nuestra comunidad. Y ya desde hace más de un año venimos sufriendo todo lo que es injustamente. Fuimos echados de nuestra comunidad con un orden judicial, y ahora estamos acá, ahora nuevamente recuperando nuestra tierra, porque la propiedad del INDI tiene título y ahora el INDI está recuperando su tierra, y nuevamente estamos yendo otra vez hoy en nuestra comunidad, y viene sufriendo la comunidad toda clase de injusticia. Los niños quedaron más de un año sin escuela, sin estudio, sufriendo en el calle. Ahora, hoy, el 24 de junio, vamos a ir otra vez a nuestra comunidad y vamos a reconstruir otra vez nuestra casita, nuestro templo sagrado que es nuestro Yeroquiatú, nuestra escuelita. Todo vamos a empezar de nuevo, pero ahora con el apoyo de la institución, con el apoyo del INDI, con el apoyo del gobierno. Eso es una invasión oficial de propiedad privada. No, nada que ver. Este es el Estado paraguayo, República del Paraguay. Yo soy paraguayo. Brasil. ¿Y qué pasa? Yo soy tan paraguayo como la mandioca. Bueno, con todo respeto, esos títulos que ustedes tienen son de la misma forma entonces. Pero acá están. Acá figura Servicio Nacional de Cadastro. Solo entra Servicio Nacional de Cadastro. ¿De qué año es el título de ustedes? Figura. No, figura. Vamos a mirar entonces. Miramos, vamos a mirar. ¿De qué año es tu título? Es actual. Es actual. Tu título es actual. Es actual. Bueno, pero la compra de esas tierras es de 1996. Peña cuepeta. Eso pena de ella pisando. No, ñande, ñande línea, cuál. Profe, ¿qué tal? Yang vive Purukata Oreve, Purukata Ore hina electricidad mica tu hanguisha romo y primero la ore carpa ko apeja ro nyepulu ro yapore roga aro mo nyepulu ye la ore te coja te hina la coanga rome gracias al gobierno porque fueron ejecuri lunes el 20 PTI acuerdo con el ministro del Interior y el presidente del INDI, Omar Pico, y
parte del Senado, del representante de los pueblos originarios, restitución interinstitucional, acuerdo con el gobierno, vea la hora hueruaco, apendo yui ore roya atropellar y ajeno ni baebe, ore pero yo porque lo huereco títulos a indi o defender los títulos, ahora competir reivindicación o promover o unía a un Bogotá y a defender ore en 10 gracias al presidente del INDI, que muy postura como presidente, defender ore en 10 la ore derechos, ore recoger territorios, o me llegó ore volver a más ahora con seguridad. Afuera o se puede de acuerdo pues ahora veí o acompañado la Policía Nacional, el Instituto Paraguayo del Indígena, veí hoy más organizaciones, veí todo tedia orero ni más llegó ore territorio pues me gracias y catuagüere o aporero ore coyeta de nueva vida porque roñe punuta es del cero pero hoy ahora en baja cualquier producción de mandioca, abatí, poroto, cualquier semilla, a ver, y no muy hanguayi, más peor familia fuera, peja, ahora familia fuera, a ver, ahora coño hanguapete aula móvil, después de la vacación de 15, y curio boruyo ahora ver el Ministerio de Educación, oye, voy yo carpa, aula móvil para los chicos, y que como eso oye como es y porque operde México y estudio por un año pues ya desde 2021 hasta ahora ellos están sin clase, gracias a Dios, primera parte, y que abuelos oye me llegó por el territorio, hay que tomar yuro tranquilidad, no la apoyo del todo, siempre me han atento toda la autoridad, los compañeros, compañeras. Ahora apoyo que todos muy charo ahora competencia seguridad siempre a veina por el resguardo jamás bombería y peja y embobarle jamás la por el ley unir ese gracia viene a hacer miedo a hacer amenaza vamos a decir directo amenaza porque ni nos pertenece la tierra al Señor y viene a reclamar y de ellos porque ellos han mandado porque por eso nosotros tenemos miedo porque ellos son pagados por los patrones y pedimos el refuerzo de la Policía Nacional para que quiera custodiar, hacer guardia y recorrer principalmente nuestro territorio porque mataron nuestro monte, nuestro árbol y después ellos vienen a discriminar. Nosotros vinimos a un territorio que no conocemos, podemos aceptar. Va, ella no conocemos, y con la yaya por la mensura, aunque haya una denuncia, que hagan la denuncia y que ellos corran con la denuncia que quieran. Pero acá pues hay un acuerdo, nosotros no podemos venir en una restitución. Está bien, hay un acuerdo sobre una propiedad donde nosotros no sabemos dónde está. Sí sabemos, ahí está el mapa, podemos traer otra vez y mostrarle a los señores. Ese mapa no nos dice que este lugar es... Vos sabés que nosotros somos acá en la comunidad trabajando. No, 7 kilómetros de 115 para yo te dije que allá hay una propiedad del INDI. A 5 kilómetros hay una. Sí. 7 kilómetros ya otro lado, Pepe, ahora en Oroicua, así la ingeniero ya pongo la flete, ingeniero flete la mensura judicial, ape derecho, amuite, ahora amuite otro lado, pero no hay cure. Ya, está poniendo a mí, te más o menos la. Ya, porque ahora se está haciendo una manifestación. Entonces ya no gente le entiende carpita y cuera completo ya jubipa allá hija allá presidente ni entonces cuando oye es una comunidad vecino ya pues pagan esos bebenamientos. No, pero ahora no joven maco hay la UTA un presidente maco pero ahora retira maco hay presidente UTA ingeniero flete dio una porque acá ya por la mesura ahora el cuadro por interés y de palabra comunidad. Va a venir. ¿Cuándo se hizo
Mensura de la mensura oro con la informe del INDER, la mensura administrativa INDER o ya po acuea y orero y cuá de punta a punta la hora comunidad y cuá. Entonces, acá hay un mapa, hay un acuerdo que hubo, acá está el mapa, que vengan ellos con su mapa, que nos muestren lo que quieren mostrarnos. Estos son todos los títulos superpuestos. Acá, mira, este es el mapa. Este es nuestro territorio, 1364 hectáreas. Títulos superpuestos. Entonces, ¿qué es lo que dice el acuerdo del lunes 20 en el Congreso Nacional, donde estaba Ministerio Público, donde estaba la Comisión de Pueblos Indígenas, donde estaba el presidente del INDI y todos sus representantes, que vamos a colocarnos en este sector donde ahora estamos y donde no hay títulos superpuestos? Actualmente hay un juicio por todo este territorio y mientras hay este juicio no puede haber ni un solo desalojo. O sea, hubo sí que, ¿verdad? 2 veces. Pero ¿qué es lo que ahora dice? Necesitamos protección. Esta comunidad tiene que volver a su comunidad hasta que se solucione y la justicia diga ¿qué es lo que pasa con todos estos títulos? Y no puede venir baja para o terminar el trabajo lo mío hoy cuase y la verdad ¿Y dónde está el despoblado? Esto es una zona totalmente mecanizada, poblado. Ahí mira, esta. Usurpada e invadida. No, pero acá. Este hicimos. Esta es la comisaría entonces. Esa es la comisaría. Hicimos todo este circuito. Con la hora línea y nada, bebe. Esa es la línea, o sea que acá. Amoiteo ande a la hora mensura ya pongo Antonio Freten dije a la interno ya pongo ahí el mismo lugar El acuerdo fue ese en la mesa. El acuerdo fue. Nos avala venir acá. Nos avala que tenemos un juicio de reivindicación del inmueble que está todavía en curso, ¿verdad? Ahí te tiene que decir. Tenemos una mensura judicial vigente. Tenemos una medida cautelar que todavía sigue vigente del segundo desalojo. Todo eso nosotros nos avala como institución, como INDI. Por eso no pasa de decir. Es que vinimos en un lugar, voy a poner como referencia la estructura de ANDE, el número de columna, a ver si puedo ubicar exactamente con ANDE, porque ANDE tiene una planificación muy exacta del territorio, de donde pone su estructura. Así es que Yarecó tiene por lo menos ANDE y al lado Yarecó está el lugar exacto. Mal. Ya, eso pero y me pone curi pero royuña ahí la tapere porque justamente orero yuja hoy unos cuantos brasileros ni manifesta a pesojero memeja a acusamos y don Bruno pero reunija en 10 cueras o uñen bota ore huico ape porque ore coro y cuapo una presidente la oremba es ape esquina de los campesinos para los huellos dos huellos propiedad ajeno arico ape copostes a mencionan de hina pea anden ba pero pea de acara y costa a la de línea a la mensura judicial. La comunidad de Caapotí solicita el resguardo policial para su protección e integridad física de sus miembros, quedando al tanto el Ministerio del Interior y la comunidad. Y la comisaría local, sí. Bueno, y ahí está. Podemos firmar.